Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Aníbal Mazafraqueli y mi lema es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. En este video trataré un tema que enfrentamos todos los días sin darnos cuenta. Las decisiones rutinarias son pequeñas elecciones que hacemos en forma automática, podríamos decir, pero que tienen un impacto significativo en nuestras vidas. Las decisiones rutinarias son elecciones que hacemos regularmente y que con el tiempo se vuelven en automáticas. Por ejemplo, qué ropa usar, qué desayunar o qué ruta tomar para ir al trabajo. Estas decisiones tienen tres características principales. Una alta frecuencia, es decir, las hacemos casi todos los días. Tienen bajo nivel de análisis, al final, no al principio, porque no requieren mucho pensamiento al estar internalizadas, y tienen impacto acumulativo. Aunque parecen pequeñas, su efecto se siente a largo plazo. Y la pregunta es, ¿por qué son tan importantes? Aunque las decisiones rutinarias parecen, en algún aspecto, insignificantes, son fundamentales porque ahorran tiempo y energía. Al automatizarlas, nuestro cerebro puede enfocarse en decisiones más complejas. Un ejemplo de esto es tener un horario fijo para desayunar o para hacer ejercicio, y eso elimina la necesidad de andar pensando en ello todos los días. Las decisiones repetitivas se convierten en hábitos que moldean nuestro estilo de vida, reducen el estrés porque automatizar esas decisiones minimiza nuestra fatiga mental. Y tengamos en claro que nuestra mente está muy atareada en esta vida moderna. Y finalmente, porque influyen en nuestras metas. Las decisiones rutinarias consistentes pueden acercarnos o alejarnos de nuestros propios objetivos personales. Son varios los aspectos que influyen en las decisiones rutinarias. Uno de ellos es la costumbre. Lo que hacemos regularmente tiende a repetirse, como por ejemplo tomar el mismo camino al trabajo, incluso si no es el camino más corto. Nuestro entorno físico y social también influye en nuestras elecciones, porque si tienes frutas accesibles en casa, es más probable que las elijas como snack. El tiempo disponible porque solemos recurrir a decisiones ya probadas, el estado emocional porque el cansancio o el estrés pueden hacer que elijamos la opción que sea más cómoda en lugar de la opción más adecuada. Y finalmente las influencias externas. En la vida moderna, la publicidad, la cultura y los hábitos familiares también juegan un papel muy importante que impacta en nuestras decisiones. El tomar decisiones rutinarias tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, la eficiencia, porque nos permite optimizar el tiempo en tareas importantes. Nos reduce el desgaste mental al tomar decisiones automáticas que, de alguna forma, reducen nuestra sobrecarga cognitiva. Y la consistencia, porque a todos nos ayudan a tener una rutina estable y predecible. Sin embargo, también tiene desventajas. La primera de ellas, la más peligrosa a mi criterio, es la llamada zona de confort, porque pueden llevarnos a evitar el cambio, incluso si el cambio es lo necesario. Luego está la mala automatización. Si una decisión no es saludable o productiva, puede perpetuar malos hábitos. La clave, creo yo, está en evaluar regularmente nuestras rutinas para asegurarnos de que están alineadas con nuestras metas. Pero para que este video no sea exclusivamente teórico, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestras decisiones rutinarias? El primer elemento es identificar los patrones, haciendo una lista de las decisiones que tomamos en forma diaria. El segundo aspecto es evaluar el impacto, preguntándonos si estas decisiones nos están acercando o nos están alejando de nuestros objetivos personales o profesionales. El tercer aspecto es hacer los cambios necesarios, introduciendo pequeños cambios en las rutinas que nos permitan mejorar, como por ejemplo cambiar una bebida azucarada por agua. El cuarto aspecto es crear recordatorios, usando alarmas, notas o aplicaciones para reforzar nuevas decisiones. Y el quinto aspecto es ser constantes, recordando que las rutinas se forman por medio de la repetición. Mejorar nuestras decisiones personales y profesionales requiere tiempo, pero te aseguro que el resultado vale la pena. Las decisiones rutinarias son el motor de nuestro día a día. Aunque parezcan pequeñas, su impacto a largo plazo es enorme.
Por eso hay que revisarlas y ajustarlas. Así que te traslado la pregunta. ¿Qué decisiones rutinarias crees que podrías mejorar? Te pido que me lo dejes en los comentarios y si te ha gustado este video, considera suscribirte al canal activando las notificaciones, darle like y compartiendo este video.